Venga acá, mi hermano, hágame el favor. Sí, venga. Usted escuchó ya del edicto, escuchó el edicto. Gloria a Dios. Eso hizo Daniel. Aleluya, la necesidad de orar. Abrió sus ventanas y se puso a orar. 3 veces se puso a orar. De Dios, pues la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias de su Dios como lo solía hacer antes. Gracias, Señor. Padre, gracias por tus palabras. Padre, sabemos que son tuyas, que son verdaderas, que son reales, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a que nos edifiquemos. Ayúdanos a entender que tú quieres, Señor, que hagamos nuestro y que lo llevamos a las demás personas. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Fíjense, después de sustentar a través de la palabra, le hemos puesto por tema al mensaje de hoy la necesidad de orar. Y fíjense que cuando hablamos de necesidad es algo que nos falta, algo que tenemos, que necesitamos suplir. Y cuando hablamos de orar, la oración es esa plena comunicación que tenemos con nuestro Padre, con nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Es cuando tú y yo abrimos nuestra alma, nuestro interior a nuestro Señor. Es cuando nos identificamos, cuando estamos tratando de ser lo más fiel, lo más idéntico, lo más leal con nuestro Padre. La necesidad de orar. Pero antes de entrar en el contexto de este mensaje, déjenme decirle que Daniel, al igual que sus compañeros, que en realidad el nombre era de sus compañeros, que después diré los nombres que son los que tienen bíblicamente: Ananías, Misael y Azarías. Esos no eran sus nombres. Ellos fueron de los que en el tiempo del reinado de Joacim fueron exiliados por Nabucodonosor para su reinado, porque quizá Dios puso gracia para que ellos fueran entrenados, eran los que estaban más en ese tiempo acorde a lo que se exigía, y fueron llevados al gobierno de Nabucodonosor, y él le ordenó a uno de sus eunucos, le ordenó que lo educara, vamos a decir con las palabras nuestras, por 3 años, que le enseñara las lenguas, matemáticas, todo lo de ese tiempo, para después pues poder ser llevado ante él a ver si podían ser aptos para estar ante el rey y trabajando con él. Fíjense que Dios es tan bueno que estos jóvenes, Daniel, que después fue llamado como Baltasar, el que le dije a Ananías, que era Mesad, le dije el otro Misael, que es Mesá, y Azarías era Abednego. O sea, los nombres que tenían, que traían desde allá, fueron luego cambiados bíblicamente. Estos jóvenes, ya Dios había puesto en ellos gracia, porque eran jóvenes que tenían ese temor a Dios.
oraban a Dios y respetaban y honraban a Dios. Y qué bueno cuando los jóvenes respetan y oran y tienen ese temor de Dios, que ya Dios pone gracia en ellos, aunque fueron exiliados. Más adelante ustedes van a ver por qué yo digo que ponen gracia en ellos, y es esa necesidad de esa búsqueda de Dios y de orar como ellos oraban. Ellos, al ser exiliados y no tenían esas costumbres que tenían el pueblo a donde fueron llevados en el reinado de Nabucodonosor, ellos no estaban acostumbrados a comer lo que ellos comían, sino legumbres y comida sana. Pero Daniel le hizo una petición al que lo cuidaba, al eunuco que lo cuidaba, que lo dejara, por favor, teniendo temor, para respetar sus costumbres. Fíjense qué bueno cuando tú y yo respetamos y tenemos ese cuidado con Dios. Y cuando hacemos eso, es porque tenemos esa íntima comunicación con Dios. Y esa íntima comunicación con Dios la tenemos siempre a través de la oración. Era tan íntima, era tanto el respeto que ellos tenían, que temían, yo parafraseando y trasladándome a ese tiempo, tenían como el temor de ellos por comer de esa comida que no era la que ellos tenían por costumbre, sino las legumbres, faltar. Entonces ellos le hicieron una petición al que lo cuidaba, de que si por X tiempo ellos, por 10 días, si ellos comían su comida, legumbre y lo que ellos acostumbraban a comer, y el que lo cuidaba lo veía con el rostro más pálido y no apto para ser presentado ante Dios, que entonces hiciera lo que tenía que hacer. Fíjense cómo son las cosas de Dios. Pues Él accedió. Me imagino yo que accedió diciendo, pero tiene que ser, estos jóvenes tienen que estar como fuera de contexto. Porque yo me imagino que como ellos comían banquete, carne y no legumbre ni comida así tan para ellos, que no iba a tener los nutrientes necesarios para ellos poder sostenerse, creían que iban a quedar mal. Pues al pasar los 10 días, déjenme decirle que el rostro de esos jóvenes estaban bien robustos, bien lindos, aptos y superiores a lo de los demás siervos. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense, desde ahí empieza esa gracia que Dios pone en aquellas personas que tienen esa íntima comunión, esa íntima entrega, esa íntima comunicación con Dios. Por eso Dios hoy nos dice a nosotros que tenemos que buscar y hacer nuestro esa necesidad de orar. Seguimos, antes de entrar en lo que quiero que en realidad veamos, que es importante que tú y yo tengamos claro en que es necesario que oremos, que es necesario que suplamos esa parte que a veces nada de ahí afuera te llena, sino esa comunicación, esa oración, esa intimidad con Dios. Ellos están ahí, esos jóvenes están como a prueba, vamos a decir. ¿Y qué pasa? Que el rey Nabucodonosor de ese entonces tiene un sueño, sueña y está inquieto porque él quiere saber qué pasa con ese sueño. Él llama a los magos, llama a los gobernadores, llama a los más intérpretes de ese tiempo, a los que todo lo pueden, pero ellos querían que Nabucodonosor le interpretara el sueño, pero ellos no se lo pudieron interpretar. ¿Qué pasa, mis hermanos? No se lo pudieron interpretar. Ahí iban a pagar justos por pecadores. Al estar Daniel y esos jóvenes, Mesach, Sadrach y Abednego, también ahí dentro de ese
complot de gobernadores, sátrapas, magos, iban a pagar también por ellos. ¿Y qué hace Daniel? Daniel recorre hacia Mesá y Abednego y le solicita, como lo haríamos nosotros, le solicita que se pongan en comunión con Dios, que oren, porque él iba a hacer lo mismo, porque necesitaba tener esa visión que Dios le diera, que nuestro Padre Celestial le diera, para interpretarle ese sueño a Nabucodonosor. La necesidad de orar. Fíjense que ahí se ve una necesidad, ¿verdad que sí? Se ve una necesidad que solamente ellos sabían y estaban claros que quien podía suplir esa necesidad era nuestro Padre Celestial. Y qué bueno cuando tú y yo sabemos que necesitamos algo, pero a la vez estamos seguros que eso que necesitamos solamente nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nos lo puede suplir. A pesar de la situación que ellos estaban viviendo, mis hermanos, porque ellos estaban viviendo lo siguiente: los magos, cada vez que iba un mago y le interpretaba el sueño, como él no le decía cuál era el sueño para ver si en realidad le estaba diciendo lo que él había soñado, se quemaban. Y cuando se quemaban, automáticamente eso perjudicaba a Daniel, Mesá, Sadrach y Abednego, porque estaban ahí junto a ellos. Habían venido exiliados, pero estaban ahí con ellos. Y el veredicto que había dado Nabucodonosor era, fíjense, todavía no estoy en la necesidad plena de este mensaje de orar, pero sí la autoridad ha solicitado para que le dé la visión, le interprete el sueño. Pero nosotros no tenemos la culpa de eso, ¿verdad que no? Eso mismo pasaba con Daniel, Mesá, Sadrach y Abednego. Ellos no tenían que ver con esos magos, con esos intérpretes, con esas personas que trataban, ellos querían, pero no sabían, y al no saber, Nabucodonosor sabía que no sabía, ya había dado un veredicto, mis hermanos. Fíjense, trasládense a ese momento, a esa historia, cómo estaban ellos, lo que iban a ser ejecutados. Daniel, Mesá, Sadrach y Abednego, quizás puede ser que tengan un sustico porque eran humanos, ¿verdad? Pero a la vez tenían confianza y a la vez estaban buscando, y había siempre uno que dirigía. En este caso fue Daniel. Él vio ahí una necesidad de oración y de llamar a sus compañeros: miren, vamos a orar, porque yo necesito que Dios me revele, me interprete ese sueño, para que además de que sean salvos esas personas, nosotros también no caer con esa misma suerte. Esa fue la situación. Déjenme decirle, ya que no le voy a dar detalles para entrar ya a la parte que sí compete, pero esta parte, aunque no compete directamente, hay una necesidad ahí que se ve que hay que orar, que hay que buscar más íntimamente de Dios, y eso que Dios quiere que tú y yo hagamos, que cuando estamos en situaciones difíciles, que cuando estamos en procesos fuertes, que nuestra solución no está con el de afuera, nuestra solución no está en llorar, nuestra solución está en buscar esa revelación que viene de lo alto, que viene de Dios, que viene del que todo lo puede, que viene del que nos creó. Y él le pidió, Daniel al otro día le pidió, porque Dios le reveló lo que era, qué fue lo que soñó, interpretó. Dios le interpretó qué fue lo que pasó, mis hermanos. Dios le interpretó lo que pasó. Y al otro día, ya cuando van a ejercer el veredicto, que cuando era ya, Daniel le imploró al que estaba ahí con él que intercediera por él ante el rey para que le escuchara, y así mismo, parafraseando, fue el eunuco que estaba a cargo de ellos y le dijo: mira, uno de los exiliados que trajimos pues de judío, él
dice que puede interpretarle el sueño, rey. Y tanto insistió que el rey y cuando el rey escuchó lo que él le dijo, que se dio cuenta que era real lo que le había dicho de esa imagen, que era de una parte de oro, de otra parte de bronce, de hierro, una parte mezclada de barro y hierro, etcétera, y se dio cuenta que era verdad, mis hermanos, se dio cuenta que era verdad, que no era invento como los demás. Dice la palabra que condecoró, o sea, diciendo yo que condecoró a Daniel, que reconoció que el Dios de Daniel era el Dios real, y lo puso como Dios te quiere poner a ti y a mí. En cualquier situación que tú estés, tiene que tener claro que tu solución a esa necesidad que tú tienes es de orar, que te suple la oración. ¿Y qué tú haces a través de la oración? Te comunicas con Dios. Cuando tú tienes una comunicación plena, leal con Dios, Él te suple. Y eso fue lo que pasó, mis hermanos. Él le dijo a los compañeros, a Mesach, Sadrach y Abednego, pónganse en oración. Respáldenme en oración, que yo también lo voy a hacer, porque necesitamos la revelación de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Padre a quien le servimos, que nos dé, que me revele para yo poder salvar a ese pueblo y salvarnos nosotros. Y eso mismo pasó. Dios, a través de tu integridad con Dios, Dios, a través de esa búsqueda íntima y sincera que tú tengas con Él, Él te va a suplir. Él te va a escuchar, Él te va a respaldar, no como tú y yo queramos, sino como Él ya lo tiene predestinado. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, mis hermanos, de verdad que Dios es bueno. Y fíjense, también hay algo más de Daniel ahí en su libro, y es como vemos que esos jóvenes estaban decididos, eran jóvenes, a pesar de ser jóvenes, tenían a Dios dentro de su ser, que cuando tú y yo pues estamos buscando de Él, que nos doctrinamos, que nos arrepentimos, que ya estamos, que vamos a las aguas y estamos ya convertidos, nada ni nadie nos saca de ahí. Nada ni nadie te saca de ahí. Y no importa lo que los vientos, las adversidades que vengan, tú siempre te mantienes firme, porque tú sabes que el único que te suple tu necesidad es Dios. Porque tú sabes que a través de esa necesidad que tú tienes de buscarlo, de comunicarte, de hablar con Él, y lo hace, Él te suple. Así mismo también pasó con esos jóvenes, Mesach, Sadrach y Abednego. Ellos no dejaban de adorar a su Dios, no dejaban de orar, no le importaba lo que los demás querían. Entonces, miren, mis hermanos, el pueblo de afuera eso no le gustaba. Esos gobernantes, esos que estaban ahí, al ver que vinieron esos exiliados y que estaban por encima de ellos, eso les molestaba y buscaban la manera de cómo sacarlo, matarlo, para ellos poder tener el poder. Pues se inventaron que tenían que adorar al Dios de ellos, pero ellos no querían, porque ellos decían que el único Dios que adoraban era nuestro Padre Celestial. Así tú y yo siempre tenemos que estar claros. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de nuestro Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos que estar claros que no hay otro Dios diferente, como quieren vender por ahí, quieren vender otros dioses, idolatrías. Tú y yo tenemos que estar claros que solamente hay un Dios que es verdadero, que es real. Así como estaba claro Mesach, Sadrach y Abednego, que a pesar de que ellos, los gobernantes que estaban ahí al lado del rey de Nabucodonosor, querían que ellos, porque no era porque ellos le interesaba que adoraran a su Dios, no, era para hacer ver que ellos en realidad no estaban cumpliendo con lo que ellos decían que cumplían, no estaban cumpliendo, no estaban siendo fiel, no estaban siendo leal con mis palabras. Pero nada ni nadie los sacó de ahí. Es cuando dice, ahí donde
Dios los rescata a ellos del horno de fuego. Ellos aprovecharon y se dieron cuenta que todo el mundo respetaba, adoraba, menos ellos, menos esos 3 jóvenes. Y fueron con su cuento hacia Nabucodonosor de tal manera que él se puso fúrico. Dijo, ¿cómo va a ser todo el mundo? O sea, soy yo parafraseando y trasladándome a ese tiempo. ¿Cómo va a ser que todo el mundo está respetando y está adorando a mi Dios, a ese Dios que yo creé en oro y ellos no? Tráiganlo. Y le preguntan. Fíjense, como que te pregunten y que por ser un superior, que te pregunte o me pregunte a mí Luis Abinader, Fidelina, ¿usted es cristiana? Sí, yo soy cristiana. Yo he confesado a Dios. Pero quizás él pensó que al llevar, es el mismo caso que al llevar a Mesach, Sadrach y Abednego, ellos no iban a ceder, o sea, iban a ceder a lo que él quería, a adorar y a respetar y a hacer todo lo que era su Dios y a negar a que tenemos un solo Dios como lo tenían como los tenían ellos. Déjenme decirle que ellos no accedieron. Ellos dijeron que ellos creían en un solo Dios y que no importa dónde lo llevaran, y si tenían que perecer, perecían. Gloria a Dios, aleluya, qué bueno es nuestro Dios. La necesidad de orar, cuando tú y yo oramos, Dios nos da confianza. Cuando tú y yo oramos, podemos estar en situaciones difíciles. Cuando tú y yo oramos, Dios nos suple. Cuando tú y yo oramos, no importa cuál situación en lo material, en lo terrenal tú estés, porque esa confianza que te da la oración, que te da esa comunicación plena con Dios, te da la convicción a ti de estar seguro de que tú va a acontecer en eso que tú quieres, siempre y cuando esté ahí aprobado por nuestro Padre Celestial. Y eso fue lo que pasó con esos 3 jóvenes. Ellos se mantuvieron firmes y no importa si tenemos que perecer, vamos a perecer. Eso incomodó a Nabucodonosor y di que no sé cuántas veces más, 7 o 70, no sé cuántas veces más calentaron ese horno. Aleluya, gloria a Dios. Y dicen que cuando están ellos 3 ahí, después cuando va a haber rey, a ver si ya estaban, ¿verdad?, calcinados. Mis hermanos, ustedes van a creer. Él se asombra y dice, pero no fueron 3 los que echaron. Pero yo estoy viendo 4 y uno es parecido al Dios aleluya, la necesidad de orar. Cuando tú y yo oramos, nuestro Dios está contigo. Cuando tú y yo oramos, aunque tú no veas a tu Dios ahí contigo, Él te respalda. Cuando tú no lo veas ahí, tú te sientes ese poder, tú sientes esa energía que viene desde tu interior. Tú sientes que Él te da la fortaleza que tú en lo terrenal no lo tienes. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa conmigo? Porque yo misma no siento, porque me siento tan fuerte. Oh Jehová, es tu Padre Celestial que tú en lo secreto lo oraste y en lo exterior Él te respalda, Él está contigo, como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en ese momento. Él vio los 4. Así mismo pasa contigo. Tú no estás solo, Él está ahí. Tú estás ahí en cualquier situación, pero Él está ahí contigo. Él dice, yo estoy contigo ahí. No te sientas solo. Yo te respaldo, yo te cubro, yo estoy contigo. Yo soy tu Padre, a quien tú le hablas, con quien tú dialogas, con quien tú sientes esa necesidad de comunicarte, la necesidad de orar, mis hermanos. Dios quiere que tú y yo sepamos que cuando tú reconoces que tienes una necesidad de comunicarte con Él y lo haces en espíritu y en verdad, y lo haces desde tu interior, lo haces desde el corazón, Él contesta tus oraciones, Él contesta esa palabra, Él contesta esa petición, Él contesta esa petición que tú le exhibe, que tú le comunicas, que tú le hablas, que tú le dices, que tú le expresas, y tú sientes que Él te contesta, y a veces inmediatamente te contesta.
y te suple lo que tú quieres que Él te supla, pero siempre y cuando eso que tú le comunicas está aprobado ya desde antes por Él. Fíjense que a veces nuestro Padre no nos contesta en el instante porque Él quiere que tú y yo tengamos una enseñanza. Él quiere que tú y yo tengamos una enseñanza, porque esa enseñanza te va a enseñar a ti a que tú pueda transmitir y pueda llevar a esas personas, a esas almas que Él ha decidido que tú eres quien va a salvar y va a rescatar de donde estén. Por eso es que no en el tiempo tuyo ni el mío, sino en el tiempo de Él. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Grande nuestro Padre, la necesidad de orar. Cuando tú y yo estamos en oración, grandes cosas acontecen. Cuando tú y yo estamos en oración, los cielos se abren. Cuando tú y yo estamos en oración, la negatividad se va. Cuando tú y yo estamos en oración, cualquier espíritu maligno corre, porque tú y yo tenemos el poder de Dios y estamos invocando a nuestro Padre, estamos invocando a nuestro Creador. Gloria a Dios. La necesidad de orar. Y eso pasó con Daniel. Seguían esas situaciones porque que habían puesto a Daniel como gobernador, como después del rey él era superior, como Dios te ha puesto a ti y a mí. Donde quiera que tú y yo estamos, y saben que cristianos teme, espérate, que cristiano, ¿a ustedes no le ha pasado eso? Oye, yo he escuchado en el mismo, de esa misma manera coloquial, métete con cualquier persona, menos con ese que es cristiano. Hay problema. Gloria a Dios. Y eso mismo entonces vemos que pasa con Daniel. Vemos que ellos intrigados, los gobernantes, los sátrapas, los que estaban ahí, que aunque no eran superior que Daniel, tenían su cargo, querían buscar la manera y decían, pero ven acá, que es un hombre perfecto. Recuerden que le estuve dando como una pequeña introducción anterior de cómo empieza el libro de Daniel y cómo ellos empezaron, que cuando fueron exiliados se le educó por 3 años. Entonces ellos decían, pero es que son perfectos, es que en lo profesional no le podemos atacar. Bueno, vamos a ver si en lo espiritual, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos caer en lo espiritual? Y fíjense que así mismo Dios quiere que tú y yo sepamos que siempre está el enemigo ahí que te quiere atacar y quiere ver de qué manera te hace caer. Y la única manera de que tú y yo no caigamos es manteniéndonos firmes y orando. Como dice nuestro maestro Jerónimo, orando sin cesar, 24/7, donde quiera que tú estés. Porque a veces tú crees que estás cubierto, pero se levantan algunas tempestades y si tú estás en oración, eso no te llega porque tú estás cubierto. Gloria a Dios. Y ellos estaban buscando entonces la manera que encontraron de atacarle era porque ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día y oraba que todo el mundo lo veía orar. Como dice ahí, él oraba y no escondía esa oración, esa comunicación con nuestro Dios. Ellos hicieron que el rey Darío firmara un edicto, mis hermanos, pero quizás él no tenía pendiente que era con hacer caer a Daniel, porque él estimaba mucho a Daniel y sabía que el Dios de Daniel era un Dios real, que era nuestro Señor, nuestro Padre, que era verdadero. Pero en ese momento quizás, digo yo, él no pensó en que era que le estaban tramando ese pequeño problema para sacar a Daniel de ahí del reino. Así Dios quiere que tú estés, ojo, así Dios quiere que tú estés claro, así Dios quiere que tú estés
Claro que siempre tenemos que orar, porque donde quiera que tú estés, siempre va a haber un superior, un gobernador como el que estaba ahí con el rey Darío, que quería sacar a Daniel. Así hay algunos siempre que te quiere sacar a ti, que quiere quitarte del medio. A veces le molesta esa gracia que Dios ha puesto en ti, y Dios quiere que por eso tú y yo siempre estemos unificados y estemos claros de que necesitamos orar. Que necesitamos orar, que tenemos que suplirnos de esa comunicación directa con Dios, que necesitamos estar siempre en comunicación íntima con Dios. Íntima, cuando le digo íntima, es una comunicación sincera, es una comunicación leal, es una comunicación sin trabas, es una comunicación que Dios vea en ti arrepentimiento, que Dios vea en ti lealtad, que Dios vea en ti honestidad, que Dios vea en ti responsabilidad, que Dios vea en ti cambio, que Dios vea en ti arrepentimiento, que Dios vea en ti búsqueda sincera, que Dios vea en ti que tú estás direccionado y firme, que tú quieres llegar hasta donde Dios quiere que tú y yo lleguemos. Gloria a Dios. La necesidad de orar, la necesidad de que Dios quiere que tú y yo sepamos que cuando oramos no es recitando, no es diciendo algo rutinario, es comunicándonos con Dios. Aleluya. Es comunicándonos con nuestro Padre Celestial, es teniendo esa íntima relación con nuestro Padre, es diciéndole, expresándole, buscando, pero además de hablarle, de decirle, es viendo qué Él quiere que tú y yo hagamos. ¿Qué es lo correcto? ¿Por dónde debemos ir? ¿Cuál es la dirección que debemos de seguir? Gloria a Dios. Y fíjense que esas personalidades de ese tiempo tanto insistieron que el rey Darío firmó el edicto, y lo hicieron que firmaran también que no hubiera escapatoria, mis hermanos. De tal manera que si un ejemplo, mis pastores me quieren salvar a mí o a ustedes, como ya eso está firmado por el presidente Luis Abinader, no se puede. Así mismo ellos se aseguraron, porque ellos sabían lo que traían entre manos. Pero fíjense algo, que cuando Dios dice que te va a bendecir, Él te bendice. Cuando Dios dice que te va a respaldar, Él te respalda. Cuando tú lo buscas en espíritu y en verdad, no importa lo que se levante, no importa lo que el enemigo trame, no importa lo que tú veas, no importa que tú veas oscuridad, no importa que tú veas proceso. Cuando Dios está contigo, cuando Él ve que tú lo buscaste, cuando Él ve que tú te comunicaste, cuando Él ve que tú en realidad le llevaste con sinceridad desde lo más profundo de tu corazón ese problema, Él te lo resuelve. Él te lo resuelve. La necesidad de orar, mis hermanos. Qué bueno es que tú y yo sepamos y estemos claros que aunque estemos pasando por situaciones, estemos contentos. Es fuerte, pero estemos contentos. Tú y yo estamos pasando por cualquier proceso. Ten paz y estén contentos, porque tú sabes que tu Dios te va a respaldar. Digan, no, contento, es fuerte, pero hay que hacerlo, y yo lo he hecho a veces. No, yo estoy pasando por este proceso, pero estoy contento porque es una enseñanza y Dios me va a sacar de aquí. Y lo ha hecho. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno cuando tú tienes esa confianza y tú buscas de Dios. Aleluya. Y eso mismo pasó. Eso mismo pasó con Daniel. Él es como que si él no hubiese escuchado nada. El edicto lo firmaron y él siguió igual. Venga acá, mi hermano, hágame el favor. Sí, venga. Usted escuchó ya del edicto. Bueno, usted la ventana está ahí, usted está ahí. Te escuchó el edicto. Bueno, todo el que encontremos orando y que no sea adorando al Dios de nuestro rey y que esté orando a otro Dios, va a ser tirado al foso de los leones. Y eso no hay vuelta atrás. ¿Usted lo escuchó? Ahora usted haga como hizo Daniel, como que no escuchó. Abra sus ventanas y póngase a orar. Vamos. De Daniel,
Gloria a Dios. Eso hizo Daniel. Aleluya, la necesidad de orar. Abrió sus ventanas y se puso a orar. 3 veces se puso a orar. Daniel orando. Comprueba. Rey. Tenemos que comunicarle algo, pero primero tenemos que hablar algo con usted y recapitular algo. Usted sabe muy bien que usted firmó un edicto donde todo aquel que encontremos orando a otro Dios que no sea el Dios de nosotros será tirado al foso de los leones, ¿verdad? Sí, eso es así. Y es un edicto que fue firmado y sellado por el anillo. Eso es así. Qué bueno, rey, que usted sabe que eso es así. Pues fíjese que uno de los exiliados de Judá lo hemos visto con las ventanas abiertas orando a su Dios. ¿Cómo? ¿Quién? Aleluya, gloria a Dios. Daniel, fíjense que cuando dijeron yo sé que la Biblia no lo dice así, pero que el corazón del rey se contristó porque él quería a Daniel. Él trató de buscar la manera, pero no pudo porque estaba como le dije ahorita. Ay, la pastora y el pastor me quieren defender a mí o a ustedes, pero ya eso lo firmó Luis Abinader, que es nuestro presidente. Aunque quiera, están entre la mano y la pared. Ay, mis hijos, pero no puedo hacer nada porque el presidente lo firmó. ¿Qué hago yo? Eso mismo, pero él en su interior, mis hermanos, fíjense que a pesar de todo, él estaba de acuerdo. La palabra no lo dice así, pero él sabemos, según la interpretación que le demos, que él estaba de acuerdo con Daniel, porque dice la palabra que él estaba de una vez, ayunó, se fue a acostar y no hubo, parece que esa costumbre que él tenía de música, estaba triste. No lo dice así la palabra, pero según la característica, lo que relata, la redacción, estaba triste. Y dice la palabra que al otro día tempranito se fue a donde tiraron a Daniel, al foso de los leones. Y dice él, Daniel, contesta, el Dios tuyo te ha salvado, contesta. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Eso lo hace Dios. Le cerró la boca a los leones. ¿Y qué hizo Darío? Contento Darío, de una vez lo sacó y pidió un edicto que nadie se meta con nuestro Dios, y puso nuestro Dios en alto. Y los que quisieron hacerle la guerra junto a todos sus familiares fueron echados y no cayeron al fondo cuando ya fueron devorados. Gloria a Dios. La necesidad de orar. Dios quiere que tú y yo, a pesar de lo que veamos, a pesar de que el enemigo quiera venirte a cantar, a quererte persuadir, a querer decirte, mira, si tú sigues como cristiano y no deja, por decir algo, ¿verdad?, parecido, y no deja de ser cristiano, tú vas a morir. Tú vas a estar sin nada, tú vas a caer en una depresión, te voy a enfermar, Mis hermanos, Dios es bueno. Cuando tú reconoces que Dios es bueno, cuando tú estás firme, cuando tú estás seguro, cuando tú estás claro, cuando tú tienes esa búsqueda sincera, cuando tú sabes que esa necesidad de orar tenemos que tenerla siempre, de comunicarnos con nuestro Padre, que es nuestro Creador, que es quien está contigo en todo momento, que es quien te suple, que es quien está ahí en las buenas y en las malas, que es quien te respalda. Cuando el hombre dice que no es posible, que es imposible, Dios dice que es posible. Gloria a Dios. Entonces ahí tú tienes que saber que la única opción que tú tienes es orar, es comunicarte con Dios, es mantenerte firme en Él, como lo hizo Daniel y como lo hicieron
esos compañeros del Mesás, Sadrach y Abednego, que él también intercedió y pidió para que estuvieran ahí con el gobierno, ahí como estaba Daniel, gloria a Dios. Como Dios, a pesar de donde tú estés, de donde tú vengas, si sabe o no sabe, Él te pone en lugares y en momentos y te aprueba. Eso lo hace nuestro Señor, pero depende de que tú y yo reconozcamos de que tenemos una necesidad que ahí afuera nada ni nadie la puede suplir, que el único que puede suplir esa necesidad es nuestro Dios, y que a través de esa oración, a través de esa búsqueda sincera, donde quiera que tú estés, Él te va a contestar. Gloria a Dios. Siempre tener claro que tenemos que tener esa necesidad de comunicarnos con Dios, lo que es lo mismo, una necesidad de orar. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga más. Y este ha sido el mensaje de esta noche. Por aquí, nuestro pastor, nuestra pastora. Dios es bueno. Todo el tiempo. Our God is good. All time. Our God is very good. It's excellent. Gloria al Señor. Ya no voy a decir Dios es bueno, ya Fidelina lo dijo por mí. Coincidimos. Las dos personas que casi siempre decimos Dios es bueno, coincidimos en este instante. Así que Dios bendiga de manera especial a la hermana Fidelina. Y este mensaje temático bien desarrollado. Casi siempre los mensajes de la oración se basan en Jesús y en el modelo de oración también según San Mateo. Según Mateo. Sin embargo, hoy se basó en Daniel, específicamente en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, y esa vivencia, esa experiencia que tuvieron expuesto al fuego, amados. Y a veces vamos a estar expuestos al fuego, y cuando hablo de fuego en este momento no estoy hablando de un fuego literal como a los que se expusieron ellos, sino a los que vivimos diariamente. Por eso es necesario que nosotros oremos y no salgamos sin orar, que es la mayor protección que puede tener una persona. Además de eso, toda relación debe estar sustentada en la comunicación, específicamente en la comunicación asertiva y efectiva. Amén. Así que hay necesidad de orar, porque orar es comunicarse con Dios. Si usted no ora, usted sabe que esa relación corre el peligro de disolverse. Así que para mantener esa relación íntima con Dios, debemos de orar diariamente, hablar con Dios todos los días de nuestra vida. Así que Dios bendiga grandemente este mensaje. Una vez más, al exponente de este mensaje, y Dios bendiga a todos en gran manera. Amén. Quiero que Dios bendiga de manera especial